Agradecemos su presencia en esta conferencia virtual. Perspectiva histórica, los gobiernos de derecha y los progresistas de las tres transformaciones de México frente a la deuda pública, impartida por el doctor Pablo Moctezuma Barragán. En esta conferencia vamos a ver los orígenes de la deuda pública en México, desde la independencia hasta la actualidad, y analizar cómo han actuado cada uno de los gobiernos frente a este enorme problema. Pues antes de entrar en materia, quiero mencionar a nuestros invitados especiales, quienes tendrán una participación de 5 minutos después de la exposición central. La doctora Lídice de la Luz Ramos Ruiz, el diputado Max Correa Hernández, la profesora Silvia Salazar Hernández. Ahora sí, sin más preámbulo, es momento de saber cómo, cuándo, por qué y quiénes adquirieron esa deuda y qué podríamos hacer para ya no seguirla pagando. Es el tema de la conferencia virtual del día de hoy. Para ello, damos la palabra al doctor Pablo Moctezuma Barragán, quien es académico, politólogo, historiador, exdelegado de Azcapotzalco y un excelente ser humano preocupado por las nuevas generaciones de nuestro país. Le cedo la palabra al doctor Barragán. Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a iniciar esta conferencia sobre este tema tan vital para la vida económica actual de nuestro México. Voy a compartir pantalla para pasar imágenes. ¿Ya está compartiendo la pantalla? Sí. Sí. Sí, ya se está compartiendo. ¿Sí? Sí. Ah, muy bien. Bueno, vamos a iniciar con la presentación sobre el grave problema de la deuda hoy y ayer. En la independencia, desde los orígenes de nuestra nación, se suspendieron los pagos de la deuda. Igual tras la reforma y en 1914, en la revolución, se suspendieron pagos ante la crisis que se había gestado. Los gobiernos revolucionarios de Guerrero, de Valentín Gómez Farías, de Benito Juárez, hasta Cárdenas, en su momento mantuvieron la suspensión de pagos. Por otro lado, los conservadores, como Anastasio Bustamante, Lucas Alamán, Santana, Porfirio Díaz y el PRIAN, siguieron pagando y aumentaron la deuda. En el año 2020 tenemos que pagar 724,000 millones de pesos en tiempos de pandemia y de crisis económica. Es hora de suspender pagos y dar prioridad al problema interno. Uno de los grandes problemas actuales del país, como decimos, es el de la deuda externa. De la forma en que se resuelva depende en gran medida el futuro del desarrollo de México y del bienestar de la población. Para encontrar solución a los dilemas de hoy, tenemos que hacer acopio de la rica experiencia histórica y de nuestras tradiciones nacionales, sacar conclusiones y buscar alternativas actuales. Vamos a estudiar el problema de raíz, hacer un diagnóstico certero y proponer soluciones al manejo actual de la deuda externa en México. La deuda externa surge junto con el Estado mexicano. Desde los albores de la independencia nacional, los gobiernos han recurrido a créditos y empréstitos con el exterior como una forma de financiamiento. Sin embargo, tanto el monto como el carácter del endeudamiento en los siglos pasados difieren enormemente del actual. Nunca en la historia nacional y mundial ha adquirido la deuda la importancia, la peligrosidad y la magnitud
que ha alcanzado en los últimos 30 años. En el caso de nuestro México, el país surgió a su vida independiente después de haber sido saqueado durante siglos por la corona española, que a través de un sinnúmero de contribuciones, dividendos, intereses, licencias, se apropió de una gran parte del producto generado por los trabajadores de la llamada Nueva España, como nombraron a la náhuatl. A la apropiación real todavía hay que agregar la apropiación privada del producto colonial por parte de comerciantes españoles y funcionarios coloniales que ocupaban las posiciones dominantes tanto política como económicamente en la Nueva España. En 1808, la deuda pública de la Nueva España ascendía por lo menos a 20 millones de pesos. En 1811 se pidió otro millón de pesos. Después de la independencia, una deuda al exterior que en 1814 alcanzaba ya los 33 millones fue desconocida y cancelada. Esta anulación fue correcta, pues se trataba principalmente de sumas que la Nueva España, hoy México independiente, debía a España y a otras posesiones españolas, y que perdieron toda justificación al disolverse el nexo entre la metrópoli y nuestro país. Así es que había que desconocer las deudas del viejo régimen. El Estado mexicano surge después de la lucha por la independencia, que afectó gravemente la economía. La agricultura se redujo a la mitad, la minería a una tercera parte, y la naciente industria y el comercio fueron considerablemente dañados. Situación que se agravaba aún más a todos los problemas sociales y políticos de México. La independencia nacional nadie nos la regaló, fue producto de grandes esfuerzos y sacrificios, la sangre derramada por los mejores hijos de nuestra patria y del combate intransigente de héroes de la talla de Hidalgo y Morelos. La nación exigió sus derechos, como dijera Morelos, con la espada en la mano para ser oído. La independencia mexicana iniciada por Hidalgo en 1810, declarada por Morelos el 6 de noviembre de 1813 y consumada en 1821, logró la creación de un Estado nacional políticamente independiente que no pudo superar las difíciles condiciones socioeconómicas creadas durante la etapa colonial, pues fue encabezada por las clases dominantes que finalmente con Agustín Iturbide, Lucas Alamán y Anastasio Bustamante derrotaron la Revolución Popular. Rápidamente el nuevo Estado cayó en la dependencia financiera de los bancos europeos, principalmente de los bancos y especuladores británicos. El comercio exterior, que se basaba fundamentalmente en la minería, se había derrumbado y afectado gravemente las finanzas estatales, puesto que representaba la fuente más importante del presupuesto. Iturbide, de mala memoria, recordemos que Iturbide combatió a Hidalgo, a Morelos y fue un sanguinario realista, fue quien comenzó, después de haberse declarado pomposamente emperador, comenzó gestiones para obtener empréstitos del exterior. Él fue derrotado, como ya sabemos, pero sus gestiones fructificaron 2 meses después de su caída. El supremo poder ejecutivo que sucedió al emperador incluyó en el gabinete al conservador Lucas Alamán, de triste memoria también, uno de los conservadores más rabiosos. Alamán tuvo de 1823 a 1825 el puesto de ministro del Interior y de Relaciones Exteriores. Vean la paradoja, este hombre que se opuso a la independencia, tras 1823 tenía puestos claves. Él de inmediato buscó como única salida, que según él había, empréstitos del exterior, e impuso su postura.
Ante la falta del presupuesto, el Congreso autorizó el 1 de mayo de 1823 un préstamo de 8 millones de pesos. En realidad, se contrataron 2 préstamos en términos muy desfavorables. De un préstamo contratado con la Casa Goldmich de Reino Unido se recibieron solo 5 millones a cambio de expedir bonos por 16 millones y con una obligación de pagar casi 1 millón de libras anuales a partir de abril de 1825, que además estaban garantizados por la tercera parte de los ingresos de las aduanas del Golfo. Se estaba hipotecando a la nación. Se pagaba el doble de lo recibido, y el otro empréstito de la Casa Barclay dio al país 8 millones de pesos, de los que solo se recibieron 6 por deducciones arbitrarias que se impusieron. Además, los intereses fueron altísimos, 12% anual para el primero y 8% para el segundo. Ambos créditos contribuyeron de manera decisiva a favorecer la influencia de los capitalistas británicos. La Gran Bretaña comenzaba así a ganar una posición dominante en México desde finales de 1823. Y además este dinero se gastó en pagar intereses, amortizaciones, en compra de equipo militar y naval, en pensiones y pagos a la burocracia. Es decir, se gastó improductivamente. A pesar de que Morelos, ya desde noviembre de 1814, en medio del fragor de la lucha libertaria, había decretado: todo americano que deba cualesquiera cantidad a los europeos no estaba obligada a pagarla, sus palabras fueron olvidadas y a los nuevos préstamos se sumó además el reconocimiento de la deuda vieja, de la vieja deuda colonial. En junio de 1824, el soberano Congreso General Constituyente, con el propósito de establecer sobre bases sólidas el crédito de la nación, reconocía deudas contraídas por el gobierno virreinal hasta 1810, para así echar sobre las espaldas de la nueva nación independiente una carga muy pesada de la cual no era responsable de ningún voto. Más pronto, en 1826, Guadalupe Victoria suspendió el pago de amortización y al año siguiente México ya no pudo pagar los intereses de los bonos de la deuda inglesa y se negó a pagarlas. El primer presidente de México, Guadalupe Victoria, suspendió el pago de la deuda. Después, durante su presidencia, Vicente Guerrero se negó también a pagar intereses y amortizaciones de la deuda. Aquí empezó esta tradición nuestra de suspender pagos de la deuda cuando la nación lo requiere. Vicente Guerrero, quien durante años mantuvo viva la última chispa insurgente, gobernó para el pueblo. Quería consolidar la independencia y la unión de todos los mexicanos. El reaccionario y traidor Anastasio Bustamante, quien por cierto también había sido realista junto con Iturbide, aprovechó la invasión española comandada por el brigadier Barradas para derrocar al presidente Guerrero, quien se había lanzado al frente para frustrar con éxito este intento de reconquista de México. Después del artero fusilamiento de Vicente Guerrero, urdido por Anastasio Bustamante y Lucas Alamán, al asumir el poder una dictadura militar encabezada por Bustamante, y su ministro de Relaciones Exteriores, otra vez el nefasto Lucas Alamán, negociaron la capitalización de los intereses vencidos y reconocieron una deuda de 34 millones de pesos, reemprendiendo pagos en 1831 y a finales de 1832. En ese año el descontento general contra la administración de Bustamante creció y el movimiento popular provocó la caída de Bustamante en los primeros días de 1823.
Se hizo cargo del Poder Ejecutivo el vicepresidente Valentín Gómez Farías, hombre muy progresista, conocido como el padre de la reforma, quien también suspendió el pago de la deuda. Hasta 1837, México siguió sin pagar, pero una vez que triunfó el proyecto conservador de Anastasio Bustamante, quien retomó la presidencia, aceptó la capitalización de los intereses vencidos y la deuda acumulada. Para 1839 casi alcanzó los 50 millones de pesos. Nuestro país estaba otra vez colocado bajo el imperio del agio y la usura. Durante la década de los 40 del siglo XIX, México, invadido por el ejército norteamericano y dividido por camarillas militares, los hacendados y el clero, sufrió la pérdida de más de la mitad de su territorio, a pesar de que el pueblo abandonado por el ejército que dirigía López de Santana luchó espontáneamente y con las armas que tenía en la mano contra los invasores norteamericanos. Desde luego, durante este periodo México no pudo pagar ningún rédito y la deuda se siguió acumulando. Durante la década de los 40 del siglo XIX, tomó el poder Antonio López de Santana, quien fue presidente 11 veces, y ya en los 50, para congraciarse con los gobiernos extranjeros, también reanudó el pago de la deuda durante 3 años, hasta que la revolución de Ayutla lo derrotó y abrió paso a la reforma, misma que revolucionarizaría las relaciones económicas y sociales de México para destruir el viejo poder, el de los terratenientes y el clero que provocaban la ruina nacional. Al triunfo de Juárez y los liberales, el erario estaba en bancarrota. Parte de la deuda que querían cobrar los extranjeros a nuestro país era la contratada por el gobierno usurpador de Miramón y Zuluaga, quienes por unas monedas habían aceptado pagar terriblemente onerosos deudas para el país. En 1861 constituían la 4ª parte del presupuesto nacional. Basta un ejemplo. El conservador Miramón, que vemos en la imagen, obtuvo del banquero suizo Jaeger un empréstito en condiciones tan leoninas que por $1,5 millones de pesos que recibió, se comprometió, o más bien comprometió al país a pagar 17 millones.